continuación voy a hacer mi presentación en cuanto a la exposición de cuestiones metodológicas y la aplicación del derecho extranjero. Cuestiones metodológicas. Cuando nos referimos a las cuestiones metodológicas, debemos decir que en todo sistema legislativo se encuentran las normas del derecho internacional privado, del derecho internacional privado comprendidas dentro de las leyes del derecho material. Pero existe una característica específica que las diferencia de los materiales, que es la conexión. Siendo agentes y sujetos, las personas, los actos y los bienes. Cuando nos referimos a los actos y a los bienes, debemos decir que estos corresponden al carácter público. Y cuando nos referimos a las personas como individuos, no podemos decir que nos referimos al carácter privado. La norma de carácter privado se refiere a bienes y a actos. Estos actos deben estar regidos por la ley. Estructura de la norma de conflicto. La norma de derecho internacional privado es formal, totalmente diferente a la del derecho material. Factores de conexión. Cuando hablamos de los factores de conexión, podemos decir que ellos se dividen en 4 etapas, las cuales son cuando nos referimos a la persona, que es a la nacionalidad y a su domicilio. Cuando nos referimos a los bienes, que es su ubicación y su distinción entre si son muebles e inmuebles. Cuando nos referimos a los actos, debemos decir que son de forma externa a los mismos, y cuando nos referimos a los contratos, son principios de la autonomía de la voluntad. Otras divisiones de los factores de conexión pueden establecerse haciéndola basar en el carácter que ofrece la conexión. Esta división puede ser acumulativa y no acumulativa. En las acumulativas podemos decir que existe la igual y la desigual. La igual, cuando el factor de conexión conecta con varios ordenamientos jurídicos, los cuales a cada uno se le da una solución. Y cuando la desigual es cuando solamente existe un ordenamiento jurídico en específico, no es como el anterior, que se le da una solución a cada uno, en este no. En este se le da una sola específicamente. Y los no acumulativos podemos decir que son los simples y los condicionales. Los simples cuando la norma de conexión indica de una vez el derecho a aplicarlo. Y los condicionales es totalmente lo contrario a lo anterior. Aplicación del derecho extranjero. Cuando hablamos de la aplicación del derecho extranjero, podemos hacer referencia al artículo 2 de la Ley del Derecho Internacional Privado, lo cual establece que los principios, cuando se va a aplicar esta ley, debe regirse por los principios del país extranjero. El derecho extranjero se pondrá de acuerdo en 3 supuestos siguientes. 1. Cuando el juez aplica el derecho extranjero, siendo que éste expresamente ordenado a aplicar el derecho nacional, indebida aplicación. 2. Cuando la sentencia se funda en la ley nacional y debió fundamentarse en la ley extranjera. O sea, cuando se hace lo contrario, cuando uno busca hacerlo en una ley nacional, sabiendo que no, que debemos fundamentarnos en una ley extranjera porque es algo que vamos a solicitar de otro país. Y 3. Cuando la ley extranjera no se ha interpretado correctamente por la controversión u omisión de los principios pertenecientes al Estado o que pertenece a la ley aplicable. Esto quiere decir que cuando la ley no es interpretada de una manera correcta, se quiere hacer de otra manera, eso no es correcto. Bueno, esta fue toda mi exposición y muchas gracias por su atención.